Buenos días a todos, feliz sábado. Nos postramos para oración. Padre amado, Señor del cielo, en tu nombre, Señor Jesucristo, venimos aquí, presentes, Señor, a nuestras rodillas, humillándonos ante tu presencia, Señor, porque tú mereces toda la gloria, porque tú, Señor, eres el Rey de Señor y Señor de señores. Y por eso te agradecemos, Señor, que nos has dado la oportunidad de aún respirar y estar aquí en tu presencia, Señor. Tu pueblo, Padre Santo, que te busca fervorosamente. Estamos aquí agradeciéndote porque aún nos das la vida. Gracias, amado Señor, por esa gran bendición que nos hace el privilegio de estar aquí ante nuestras rodillas, postrados a tus pies, Señor, para pedirte que continúes bendiciéndonos y así, Padre amado Señor, cumplir con el mandato que tú nos das, Señor, en obedecerte y traer los diezmos que tú has pedido. Así como nos dices que demos con un corazón alegre, estamos aquí, Señor, presentes para cumplir ese mandamiento. Señor, porque tú, Señor, nos has dicho, Jehová dijo, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo aquel que sea de corazón generoso traerá ofrenda a Jehová, oro, plata, bronce, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Señor, que tu espíritu de alegría more en cada uno de nosotros y así podamos dar alegremente para que tu ministerio siga, Señor, caminando y así puedan conocer otros que tú, Señor, diste la vida por nosotros, para que el Evangelio se extienda en todo el mundo a través de este satélite, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Bendice a nuestro pastor, Señor, que Él va a predicar la palabra hoy, para que nuestras mentes estén claras y podamos recibir la palabra que traes a hoy para nosotros. Háblanos a través de tu pastor, Señor, este siervo que tú has puesto en nuestra Iglesia de Alhambra. Te pido tu bendición sobre todos los hermanos y hermanas que han tenido ese bondadoso corazón de dar el diezmo que tú has pedido. Úsalo, Señor, para que pueda, Señor, este ministerio llegar en muchos lugares. Bendice también al que está a cargo de todo estos diezmos, que tenga esa sabiduría, Señor, cómo distribuir todas las ofrendas y diezmos que tú has dado. Gracias, amado Señor, que todo sea para tu gloria y honra. En tu nombre, amado Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Vamos por favor, se ponen de pie y vamos a buscar en Isaías 55, del 8 al 11. Cuando lo tengan, me dicen una vez, por favor. Que la palabra de Dios dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que la siembra, y pan al que la come. Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Esta es la palabra de Dios, hermanos. ¿Se pueden sentar? Precioso texto que se acaba de leer, lo vamos a leer otra vez. Abrimos nuestras Biblias para que escuchemos este tema que se titula Mi palabra no volverá vacía. Isaías capítulo 55. Y vamos a ver, hermanos, que así como en tiempo pasado Dios envió su palabra y no volvió vacía, de modo extraño se cumplió en los días del Nuevo Testamento, en el primer siglo. Ahora vamos a mirar, ese es el tema que hoy queremos estudiar. De igual manera también vamos a ver que para estos tiempos finales, mi palabra hará lo que yo quiero, no vuelve a mí vacía, hace lo que yo quiero que haga. Eso vamos a mirar. Capítulo 55. Desde el versículo 8 en adelante, leemos. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Ni imaginamos, hermanos, a la luz de este texto que estamos leyendo, los planes grandes que hay para este tiempo y que el pueblo adventista está involucrado en ello. Tal como dice acá, mis pensamientos, mis caminos son muy altos, exceden toda imaginación. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así también ocurre con mi palabra. Mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero que haga y será prosperada en aquello para la cual yo la envié. Fue así, hermanos, que Dios envió para el tiempo del primer siglo, que debía cumplirse una palabra, se había pronunciado unos 7 siglos antes y se mantuvo oculta y estaba en la Biblia. Y cuando alguien la descubrió, intentaron matarlo. Y los compañeros a cuales él les hablaba no lo entendían. Y finalmente, hermanos, hizo tanta presión predicando esta palabra que Dios le había profetizado, le había enviado del cielo, va a hacer lo que yo quiero que haga. Y hermanos, en el grupo de los 12, 11, luego eligieron a uno más, no lograban verlo. Uno tuvo que hacerlo porque Dios se lo ordenó, pero fue mediante una experiencia traumática, quedó confundido. Tanto que cuando él regresó a sus amigos para contar lo que había pasado, los amigos lo tratan con desdén. ¿Qué hiciste? Ya estaba la profecía. Dios había enviado su palabra. Dios quería que se cumpla. Mi palabra va a hacer lo que yo quiero que haga. Finalmente tuvo que escoger a alguien para que haga. Y este alguien tuvo que, poco más, tragaba polvo. Y así aprendió. Hermanos, esto vamos a estudiarlo a continuación. Esto fue en el siglo I, el siglo del tiempo de los apóstoles. Hoy, hermanos, en el siglo XXI ocurre exactamente igual. Y todos estamos siendo invitados a que miremos ambas profecías,
la que ocurrió en el primer siglo, la que ocurre en el siglo XXI. Esperamos que en nuestra generación. Abramos entonces los dos textos. Profecía dada 700 años antes de Jesús. Isaías capítulo 42 primero, luego el capítulo 49. Recuerden, mi palabra hará lo que yo quiero. Él le envió, se va a cumplir. Y aunque el hombre se oponga, se va a cumplir. ¿Qué palabra es? Primera semilla enviada en Isaías, o por lo menos la que queremos estudiar, capítulo 42. Desde el versículo 1 está hablando del siervo que iba a hacer esa tarea. El siervo de Yahvé. ¿Quién es? El Cristo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Él no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. A diferencia de Juan el Bautista. No quebrará la caña cascada o debilitada a punto de quebrarse, ni apagará el pábilo que está humeando a punto de apagarse. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pobre que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado, a ese siervo de Yahvé del versículo 1, en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y esto quiero subrayar. El Señor profetizó que habría luz mundial. Veremos ahora el capítulo 49. También versículo 2, pero saltamos luego al 6. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo, mi siervo eres, oh Israel. Hermanos, muchos judíos cuando leyeron el texto, bueno, esta es profecía de Israel, siervo de Jehová. En algunas Biblias pues se pone así el subtítulo. Pero versículo 6 va más allá que Israel. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Eso es palabra que Dios envió como una semilla que no vuelve vacía. Son hermanos que cuando llegaba el tiempo del cumplimiento no lo entendían. No puede pasar eso en nuestros días, del siglo XXI al pueblo adventista. Miremos los hechos. Voy a invitar a que vayamos a Hechos capítulo 10, cómo comienza a cumplirse esta profecía. Luz para las naciones. Cuando el capítulo 10, versículo 9, nos dice que Pedro subió al mediodía a orar en la azotea. Ni imaginaba, hermanos, qué le traería esa oración. Estamos estudiando en estos días del aposento alto, empezamos el jueves, anoche seguimos, esta tarde también. Que hermanos, un elemento fundamental para que Dios se revele a sus hijos es la presencia de un aceite, que es el que lubrica la relación entre el cielo y la tierra. Si no está ese aceite, la maquinaria no solamente no anda, corre el riesgo de quebrarse. ¿Qué aceite es? La oración. No voy a leer las citas, hermanos, que leímos, pero preparo mi celular porque vamos a leer otro comentario. De la experiencia que tuvo Elena White, que lo cuenta en notas biográficas, yo invito a que hurguemos en ese libro una experiencia constante, recurrente. ¿Cuál es? Que Dios enviaba las visiones a Elena White, pero no las enviaba si no había aceite. ¿Qué era? Al punto, hermanos, que Dios se enfermaba a la gente. Hay un caso donde se enferma alguien, la hermana White va a orar. Hermanos, oremos, se enfermó aquí, yo estaba acá, y cayó, y comienzan a orar, hermanos, y oran por la salud del individuo, y ella entra en visión. Otro caso que fue el que leímos acá, de notas biográficas, es cuando ella entra, que estaba como moribunda, extrañamente,
Y aparece el pastor Bates y varios hermanos más. ¿Qué le pasa a la joven hermana? Vamos a orar, hermanos. Se descompuso. Y cuando comienzan a orar, otra vez entra en visión. Sí, hermanos. Cuando comenzamos a orar, comienza a correr ese aceite. ¿No le ponemos aceite a los motores de nuestros carros para que anden? En el caso de Pedro, que va a orar, Pedro, cuídate, mira lo que vas a orar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué voy a orar? ¿Tú sabes lo que vas a hacer? Sí, hermanos, Dios contesta de un modo tan extraño que fue como una bofetada para él, por la mente cerrada que él tenía. Miremos. Capítulo 10 de Hechos, versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, la gente de Cornelio, que a su vez, por haber orado, tuvo también una visión. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta o mediodía. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo abajo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y la visión que ya conocemos, la del lienzo con los animales inmundos. Miremos el caso de Cornelio, al comienzo del capítulo también. 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él y le decía, Cornelio. Y él se asusta. ¿Qué es, Señor? Noten la expresión del ángel. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Haz esto. Y ahí le dan la instrucción. Sí, hermanos. Cuando nosotros oramos, Dios está atento para contestar. Y este servidor, hermanos, y yo sé que varios acá que estamos muy preocupados, estamos rogando que baje la lluvia tardía, lo que Dios prometió. Pero pastor, eso va a ser mundial. Deje de preocuparse, cálmese. Relájese, relax. No es así, hermanos. Aún la preocupación va más allá. Que algunos la recibirán y otros no. Eso es más grave, revelado por la palabra que cayó del cielo a través del don de profecía. Pero miremos la experiencia del primer siglo para luego compararla con nuestro tiempo. Pedro tiene la visión como consecuencia de su oración, y era que matara animales inmundos o los comiera. Conocemos ya, voy a abreviar. Y entonces, a continuación, que se presenta ante Cornelio. Lo interesante, hermanos, es que luego de haber evangelizado y cayó el Espíritu Santo en forma de don de lenguas con esa gente, capítulo 11, regresa y se arma un problema. ¿Qué hiciste, Pedro? ¿Cómo te metiste con esa gente? ¿Cómo es eso, hermanos? Si la profecía decía que tenían que ser luz para las naciones. Y Dios estaba cumpliendo, pero ahora se lo reprochan a Pedro. Esto va a pasar en el pueblo adventista también. Miremos, capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, no los judíos ortodoxos, hermanos. Eran judíos cristianos, pero eran muy apegados allí a todos los ritos judíos, cristianos. Y disputaban, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Y comienza Pedro a explicar. Pero fíjense, hermanos, que el texto arranca diciendo que había llegado la noticia de que la palabra de Dios llegó a los gentiles, y eso en lugar de alegrarles el espíritu. Más bien están preocupados por las formas. ¿Qué hiciste? Estaban perdiendo el Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, en este siglo XXI, nuestra iglesia tendrá que romper formas. Y de las maneras más simples son los grupos pequeños. Pero déjenme seguir avanzando. Pedro hace su ministerio. Pero hermanos, no fue grande, porque finalmente, luego de haber escogido a Pablo, allí en Gálatas, que estamos estudiando en el trimestre, se habla de que Pedro se dedica a los judíos, a la circuncisión, y Pablo a los gentiles.
pues hermanos, ¿quién va a llevar el ministerio, la luz de las naciones? Era una profecía de Isaías 42, Isaías 49. ¿Quién la cumple? ¿Ok? Vamos, hermanos, a mirar en Colosenses, primer texto, y luego Romanos 16, otro. Colosenses capítulo 1. ¿Cómo revela Pablo, cómo dice Pablo de esta luz a las naciones? Desde el versículo 25, en ambos casos, tanto en Colosenses 1 que leemos ahora y en Romanos 16 que vamos a leer, se usa la palabra misterio. Era un misterio, pero estaba en Isaías 42 e Isaías 49 y otros textos más, pero estos son los más significativos, de que hay que predicarle a la gente. Y cuando se cumple, hay gente que traba. 1, 25 y 26. De la cual, iglesia, fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, colosenses de origen gentil, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entre los primeros fue Pedro, siendo a Cornelio, y a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y cuál es ese misterio? Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Un misterio. Veremos Romanos capítulo 16. Va a ser más claro todavía. Dice que es un misterio entre los gentiles, pero eso estaba profetizado en la Biblia. Felices los que lo descubren. No solamente eso, hermano. Felices los que lo hacen. Y guay de aquellos que se oponen. Romanos 16. Porque ahora quiero, hermanos, hablar de otra semilla enviada por el cielo para el siglo XXI. ¿Nos va a interesar conocerla? ¿Sabemos a cuál me estoy refiriendo? Ya vamos a llegar. Solamente quiero hacer el contraste, hermanos. Y así luego vemos las diapositivas. Romanos 16. Versículo 25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, en el siglo I, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Sí, hermanos, un misterio que estaba profetizado en los profetas, que se da a conocer ahora, en el siglo I, a través de Pedro, dije que fue el primero, y que a la gente les llegue este misterio que es Cristo, ahora revelado. Dije, hermanos, esta fue una semilla. Hemos leído Isaías 55. Que así como la semilla común del agricultor arroja y espera que la tierra prospere para que dé pan al que come, así también Dios envía su semilla y no va a volver vacía, va a hacer lo que yo quiero. Pregunto, hermanos, ¿a qué semilla nos estamos refiriendo? ¿Cuál es? ¿Si entendemos el tema? El evangelio a los gentiles, el evangelio al mundo. Gracias a Dios por el satélite que Dios nos ha prestado. Hermanos, esta es una iglesia sumamente favorecida. Que esta predicación y las predicaciones que se salen acá a través de este canal, llega, hermanos, a todas partes. Qué privilegio, qué honor, qué responsabilidad, las cosas que se van a decir acá. Para que no solamente los que estemos oyendo aquí presentes, sino los hermanos en la distancia, escuchen. ¿Qué cosa, hermanos? Que también hay otra semilla que Dios envió y que espera ser cumplida. El asunto, hermanos, es que hay hermanos que se van a enganchar y otros que la van a trabar. ¿Cuál semilla es? ¿La buscamos? Y no vamos a decir que estaba oculta, hermanos. Si está en la profecía, está en la Biblia, no está oculta, está. Solo que, bien dice Pablo, estuvo oculto por las edades, porque la gente no logra verlo, pero estaba profetizado. Vamos a ver una de ellas, de las varias que hay, hermanos.
Y nos referimos a Apocalipsis. Y lo que yo quiero transmitir, hermanos, es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Si Él lo dijo, se va a hacer. Feliz el hombre que sintoniza como aquellos niños que contamos de relato, que se ponen en la vera del camino esperando que la camioneta que surte de alimentos allí, ahí en las altoplanicies de Bolivia o Perú, y tiran la comida allí, los paquetes para los pobres niños hambrientos. Y ellos reciben allí contentos. Así, hermanos, nos tenemos que poner en este canal de bendición para que recibamos la gracia, el poder, el don que Dios quiere darnos para que la semilla enviada se cumpla y Jesús venga. ¿Dónde aparece? Apocalipsis capítulo 18. Nadie va a decir, hermanos, que esta es una profecía oculta. Está clarísimo en la Biblia, la conocemos. Pero ahora vamos a mirar, hermanos, como un contraste en lo que pasó en el primer siglo, para inspirarnos. Y básicamente es eso, es motivarnos a que la semilla que Dios quiere que se cumpla en este tiempo, se cumpla con nuestro apoyo. Capítulo 18, desde el versículo 1. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿De qué trata esta profecía, hermanos? La conocemos. ¿De qué trata? La lluvia tardía, así clarísimo, hermanos. Es la obra final, finalísima de Dios. No hay más que hacer por la humanidad excepto esto que estamos mirando. Y es que en un momento del tiempo, que Dios sabe cuándo, utiliza a sus hijos con un poder que baja del cielo, llamado lluvia tardía. Así como la lluvia de Pentecostés, que fue lluvia temprana. Esta es otra lluvia, la que estamos buscando. Que, hermanos, hace que el corazón se inflame y uno no pueda quedarse sujeto, si ha recibido ese poder, quedarse quieto y habla lo que tiene que hablar. ¿Qué hay que hablar? Cuídate con lo que vas a hablar. Porque, hermanos, hoy hay graves problemas para decir cosas, so pena de que seamos castigados. Algunas de esas cosas, hermanos, en Europa por lo menos, se prohíbe lo que es el proselitismo. No se puede hablar libremente. Tengo un pariente en Alemania, él quiere evangelizar, allí está prohibido por decreto del país alemán. Proselitismo. Entonces los hermanos se tienen que ingeniar de otro modo, si ven que la persona está haciendo el proselitismo, golpear casa por casa, hablarle a la gente, inducirle a que cambie o escuche la fe. Entonces, ¿qué hacen estos hermanos? Hacen el movimiento opuesto al estilo judío, se las ingenian de una u otra manera. Ponen los stands de literatura, esperando que algún pececito, algún pajarito pique allí. Y efectivamente, cuando ponen los stands en la vía pública, eso está libre. Y ven la literatura, cuál más atractiva, colores. ¿Qué es esto? Y usted puede ver ahí, trata de esto. Oh, qué interesante, yo había escuchado. Y entonces cuando despierte interés, allí ya no hay proselitismo. Por eso dije el estilo judío. Buscan la manera, hermano, de hacerle frente a esas leyes alemanas. Entonces, si desea, pues ahí se le obsequia. Y hay un teléfono ahí, si usted tiene interés. ¿Qué? Déjeme, voy a mirar, voy a ver qué pasa. Y están así, hermanos. No pueden ser agresivos como podemos serlo acá. ¿Por qué? Porque hay leyes restrictivas. Y esto va corriendo, avanzando. Esto es en Europa. Y hermanos, ¿por qué no aprovechamos el tiempo de bonanza que tenemos ahora para decir las cosas? Por medio del satélite va a salir, por la gracia de Dios, hasta que lo baneen. Nos cuidaremos qué cosas decir. Pero antes que ocurra eso, hermanos, la iglesia tiene que estar incendiada para que si llega a pasar algo con la baneada aquí al satélite, hay una iglesia que la sostiene, predicando, que es lo que queremos estudiar. Seguimos, hermanos, con la palabra, la última, la que se tiene que dar al mundo, y yo dije, cuidado, porque, hermanos, es un poder que llega con el conocimiento que tenemos. Salen cosas que pueden sonar a violentas, pero son reales. ¿Qué cosas? Versículo 2. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites.
Y otra voz del cielo decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Y hermanos, mientras se denuncian, acá se presenta en forma simbólica, los pecados de Babilonia. A ver si, hermanos, la Babilonia queda conformada claritamente en este Halloween que tenemos por delante. ¿Qué ocurre el 31 de octubre de este año? A ver, hermano, afilemos, están bien orientados, afilemos más. Recuerden, hermanos, que ya en otra ocasión se dijo, llega el 31 de octubre, ¿qué se celebra? Y, hermano, la mente de los hermanos, Halloween, no, hermano, no, ¿qué se celebra o qué recordamos el 31 de octubre? Muy bien, los 500 años de la reforma, de la partición de Lutero, que con un martillazo, hermano, mientras ponía las 95 tesis, partió allí Europa entre los católicos y aquellos que piensan distinto, con sus 95 propuestas contra las indulgencias del papado en aquel tiempo. Hoy, hermanos, este 31 de octubre de este año, ya están los videos corriendo. Uno de ellos es el del pastor Kenneth Copeland, si habremos visto quizás. ¿Qué se celebra? Se acabó la reforma, nos unimos. Están los documentos, en 1999 hay uno publicado de la doctrina de la justificación por la fe, donde católicos y luteranos firmaron, nos ponemos de acuerdo ya, no hay que protestar. ¿Quiénes son los protestones? Se acabó ya, dejen de protestar. Eso es lo que se espera para esa fecha. Mis hermanos, yo lo que estoy diciendo es, si es así, levántese ese mismo día un nuevo movimiento, o neoreforma, o lo que queramos, el nombre que le queramos decir, que se levanta la gente, hermano. Resucitó Lutero, para que Dios pueda hacer cumplir la profecía que aparece acá. ¿Cuál es? Que denuncien a Babilonia la inmundicia de sus aves y cuánta cosa que acá se menciona, y denunciar los pecados que ella comete. Pero, hermanos, eso se va a hacer por un poder que entra en el alma, que empuja, y el conocimiento que Dios nos está dando si nos reunimos para que todo esto salga, lo recordemos y salga a luz eventualmente y se cumpla plenamente esta profecía. Mis hermanos, querríamos que esta profecía se cumpla y que nosotros formemos parte de ella. Vamos a ver las diapositivas a continuación. Mi palabra hará lo que yo quiero. Y esa es la experiencia, hermanos, muy bonita, inspiradora, de lo que ocurrió con la iglesia de Antioquía de Siria, a la que Pablo fue invitado para ser su pastor. Pero ciertos detalles que vale la pena tomar en cuenta. Así que ahora ya nos ponen la imagen y miramos. Mi palabra hará lo que yo quiero. Miramos acá, hermanos, el mapa de aquel tiempo. Es para tener una idea. El texto que dice a continuación, ahora bien, esto es Hechos 11:19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Fíjense, hermanos, ahí aparecen ya los lugares. Jerusalén, si podemos mirar el mapa, ¿sí? Cada vez se va iluminando más. Luego Fenicia y después Chipre. Bien, estos hermanos que salen de Jerusalén van a estos respectivos lugares. Fenicia, Chipre, Antioquía. Ahí lo tenemos en el mapa. Pero la característica de ellos era que no quebraban los moldes de ese tiempo. ¿Cuál era? Ir a las sinagogas, ir a la gente conocida. Es lo que tenemos en la siguiente imagen. Miramos. Hablando solo a los judíos. ¿No nos pasaría a nosotros que si tenemos que ir a predicar, ¿a dónde vamos? Y busquemos un templo adventista. Y sí, hermanos, nos podemos sentir cómodos porque somos adventistas. ¿Y cuándo se reúnen esos hermanos? Pues los sábados. Y miramos el templo, que diga Iglesia Adventista del Séptimo, acá está, acá. Y estamos como a 300 kilómetros de nuestra casa. Y a ver, miramos ahí, quiero ver a los hermanos ahí. Yo llegué temprano, 8:30 de la mañana, ¿qué fue? Y llego ahí, y entonces
¿Cuál es, hermano, el santo y seña para yo que estoy de visita y el hermano que está allí? Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Entonces ahí la persona pues nos saluda. Oh, gusto conocerlo. Y es la hermana diaconisa o diácono que está abriendo las puertas. Tempranito allí. Y oye, ¿de dónde nos visita? Y, hermanos, nos sentimos cómodos, como en casa. ¿Sí o no? Así les pasaba a estos judíos, cristianos, que solamente fueron, dice el texto, salieron de Jerusalén por la persecución, se fueron a Fenicia, ahí miramos el mapa, Chipre y Antioquía de Siria, pero ahí nomás. Pero hubo gente, hermanos, que rompió el molde, y esa es la gente bonita. Miramos a continuación. Volvemos otra vez al mapa, avanzamos, y el texto nos va a decir, pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Fíjense, hermanos, geográficamente, ¿dónde queda? Tanto Chipre, es la isla que ustedes miran allí, pero miren dónde queda Cirene. Bien lejos, ahí arriba del cuadrito, leyenda, donde dice, ahí arriba, norte de África, de ese lugar se vinieron. Gente que tiene visión del viaje. Yo digo, hermanos, cuando nuestro hermano líder del satélite tenía esa visión y la fraternidad salvadoreña y las fraternidades que se fueron sumando, una visión no solamente de una iglesia local o aún de Alhambra, una visión más allá, abrirse. Y Centroamérica, lo primero, los lugares de uno, Sudamérica, los latinos, y comunidades latinas por aquí y por allá, y vamos saliendo. Pero hermanos, ahora con este proyecto de la cajita Netzer, donde se meten todos los demás satélites allí y que están en tantos idiomas, y esperamos que esta cajita salga ya para colocarlo en nuestro televisor inteligente y salir. Y lo podemos ver, todos los canales adventistas. Un proyecto precioso, hermanos. Así como esta gente tenía una visión, salían de Cirene, vamos a ver a los griegos, y se llegaron a Antioquía de Siria. ¿Qué pasó? Miramos la imagen acá. Hablaron también a los griegos. ¿Sí? Eso es, hermanos, romper moldes. Acuérdense el grupo, el primero, ahora este segundo. ¿Y qué pasó con esta gente, con los griegos? Llegó esta noticia a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Antioquía a Bernabé. ¿Saben, hermanos, que si ustedes reparan, la misma expresión apareció en 11.1? Ahora estamos hablando del 11.22. Y es que las noticias, tanto de Cesarea, que Cornelio aceptó el mensaje, llegó a oídos de la iglesia, los apóstoles, y ahora que llega a oídos de Antioquía, ambos gentiles, Cesarea, Cornelio, allí en Antioquía de Siria, y entonces hay algo extraño que está pasando. Se está abriendo el mensaje. Y llega a gente, no de la simple sinagoga, ahora gente, y eso hay que atenderlos. Y hermanos, Pedro tuvo el privilegio de iniciar un ministerio con los gentiles, con Cornelio. Pero finalmente Pablo va a ser el hombre que Dios elige para que rompa con una mente que él traía bien farisea, bien fanática, bien cerrada. ¿Quién como él, hermanos? Y abrir su mente, que hizo un giro de 180 grados, para que así nosotros hagamos tal giro. Y lo que se nos pide, hermanos, es muy simple. Pongámonos al costado de la vera de las bendiciones, apoyando los ministerios de la iglesia, en este caso el plan específico de los grupos pequeños. Miremos más los textos bíblicos. Bernabé se nos dice que era varón bueno y lleno del Espíritu Santo. A él lo escogieron. Y hermanos, como decimos en nuestro lenguaje común, qué pegada. Lo mandan a Bernabé, el hombre miró allí con su mente abierta. A ver, ¿qué pasó allí? Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón se circunciden. ¿Dice eso? No, hermanos. Eligieron a la persona justa. Él se gozó. No nos vamos a gozar, hermanos, que el mensaje llegue a tanta gente, pero a veces, como adventistas, y por ahí un poco cerrado, pastor, mire, no sé, yo sugiero, están predicando, pero mire la gente que vino. Y vienen muy tatuados esa gente.
Yo temo que me escandalice a mis chicos, porque yo lo que costé que mi hijo deje la ganga y ahora usted me trajo gente tatuada. Discúlpeme, pastor, yo siento que me voy a ir a otra iglesia. ¿Se capta, hermanos? Qué importante es abrir nuestra mente a lo que es la predicación para que se cumpla la palabra, la semilla que Dios envió, Apocalipsis 18, para este tiempo, que se anuncie en forma universal y con un vehículo como el que Dios aquí nos cedió. ¿Cómo no lo habremos de hacer? Una iglesia sólida. ¿Sigue más todavía? Miremos el mapa, hermanos, otra vez. Miramos ahí a Jerusalén. Ese era el centro, la base de operaciones. Ahora vemos a Antioquía, ahí donde está el globito. Y a continuación Tarso. No quedaba lejos de Antioquía. Y allí Bernabé le echó el ojo a ese hombre. ¿Cómo fue conocido, hermanos, Pablo? Después de su conversión, acordémonos que Esteban fue martirizado en el año 34, el mes de octubre. Así también lo dice la Biblia de Jerusalén en sus notas. Así que hay autores que ponen que fue en el mes de octubre. Habrán pasado unos pocos meses cuando la conversión de Pablo, por las persecuciones que él ocasionaba, mandaba a la gente a la cárcel, en fin, hasta se fue a Damasco. Por lo tanto, en el año 35, principios quizás, viene la conversión. Pasados 3 años, yo me aparecí en Jerusalén y fui a ver, eso dice en Gálatas capítulo 1, fui a ver y miré a Pedro, pasé 15 días con él. ¿Qué pasó allí, hermanos? En Jerusalén. Entra al templo y entonces un éxtasis. Hechos 9 cuenta todo esto. Y Dios que le dice, salte rápidamente, salta acá, no te van a aceptar tu mensaje, vete con los gentiles, ese va a ser tu ministerio. Y los hermanos entonces lo apoyan, lo recogen, lo llevan a, si miramos el mapa, a Cesarea, casi 100 kilómetros hacia el norte, y de ahí vete a Tarso. Y ahí se quedó, hermanos. El texto nos va a decir que él predicaba ya, pero no se cuenta mucho de su ministerio, hasta que entra en Antioquía como pastor. Que predicaba en Cilicia, que era su tierra, Siria, por esos lados él andaba. Y Bernabé que le echa el ojo, hermanos. Traigo esta historia, mis hermanos, de Antioquía de Siria aquí en imágenes, porque es el paralelo que veo con nuestra iglesia que está acá. Antioquía de Siria fue la base de operaciones a nivel mundial. Allí, en esa iglesia, aparecen cosas que las quiero comentar. Miremos nuevamente la imagen, sigamos la historia y luego el paralelo con nuestra querida iglesia de Alhambra, para que haya un cambio. Tiene que haber un cambio en esta iglesia. Fue entonces Bernabé a Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo trajo a Antioquía. Bernabé lo había conocido tiempo atrás en Jerusalén, en esos 15 días. Leamos, hermanos, el texto. Voy a invitar a que lo busquemos en Gálatas, capítulo 1. Versículo 15 en adelante. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Les llevó 3 años, ahora vamos a mirar. El hombre, además de predicar, reanalizaba todo lo que le estaba sucediendo. Un vuelco, hermanos, en su mente farisea. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí, delante de Dios, que no miento. Y después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y entonces allí predicaba. En esos 15 días, hermanos, en que los hermanos luego, después del éxtasis en el templo, los recogen, los llevan a Cesarea y él que se vaya a Tarso. Allí Bernabé, que lo conoce, lo miró. Y ahora, hermanos, que hacía falta un pastor en Antioquía de Siria. Leíamos en el texto, Bernabé se fue a Tarso, y lo trajo. Seguimos con la imagen. Nuevamente el texto. Fue entonces Bernabé a Tarso en busca de Saulo, lo encontró y se lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente.
y a los discípulos se les llamó judaizantes por primera vez en Antioquía. ¿Eso dice? No, hermanos. Gracias a Dios que apareció ese hombre para cortar con un sistema cerrado que cristianos judíos estaban queriendo implementar. No los apóstoles, hermanos. Ellos Dios los cuidaba a todos. Pero había mucha gente de los colegas que ellos tenían la mente cerrada. Y al llamarles cristianos por primera vez, se exaltaba el nombre de Cristo, la justicia de Cristo, la justificación por la fe. Cuánta cosa que Pablo predicó en ese tiempo, en ese año. Pero sigue más, hermanos. La iglesia tiene que crecer. Y yo digo, mis hermanos, este es casi como un desafío. Lo que pasó en Antioquía de Siria con lo que pasa aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Miremos. En ese tiempo en que se reúnen los hermanos, durante ese año de Pablo, aparece el profeta Agabo en Antioquía. ¿Sí? Ahí vemos en el siguiente punto, miramos en la imagen arriba en amarillo, el profeta Agabo en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén, la capital del cristianismo, a Antioquía, donde estaba Pablo. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo del emperador Claudio. La fecha está entre el 45 al 47 de la era cristiana. ¿Qué hacen entonces estos hermanos? Se avecina una gran hambre en la tierra habitada, como miramos en la imagen, muy dura, muy triste. De eso también cuenta Josefo, aparece un comentario allí. Miremos los años nada más. 45, Bernabé y Pablo llevan ayuda a afectados por el hambre en Jerusalén, el hambre en Palestina en tiempo de Claudio, y entonces Josefo que hace un comentario. Y entonces el siguiente versículo. Los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y estos líderes de la iglesia de Antioquía dicen, bajen ustedes a donde está allí en Jerusalén, ayuden. Y envían dinero, bienes, comida, no sabemos, o ropa, no sabemos qué cosa, pero algo mandan. Y muy posiblemente porque se acerca el gran hambre. Y los hermanos de Jerusalén fueron fortalecidos. ¿Qué pasó en ese encuentro? Pablo deja algo y se lleva algo. Miremos. Retornan a Antioquía y se llevan a Juan Marcos, el futuro autor del Evangelio de Marcos. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén hacia Antioquía, llevando también consigo a Juan, el que tenía por apodo Marcos. Y despuesito de ello, hermanos, ¿qué viene? Dones espirituales. Eso es lo que tiene que pasar en esta iglesia, hermanos, para que entonces se convierta en iglesia con base mundial. Lo dice el texto. Abrimos, miremos. La iglesia que estaba en Antioquía llegó a ser la base de operaciones del ministerio misionero de Saulo, aunque Jerusalén seguía siendo la iglesia madre, pero la iglesia base de obra misionera. Los dirigentes de esta iglesia eran de diferentes nacionalidades. Esto lo va a decir Hechos 13. A partir de ahí comienza la historia de los dones espirituales en esa iglesia y de los viajes misioneros de Bernabé y Saulo. Y con Juan Marcos que les acompaña. Leo acá. Bernabé era judío de Chipre. Simón, también llamado Níger o Negro, era un judío de tez oscura. Lucio de Cirene era del norte de África. Recuerdan Cirene que habíamos mirado que era bien de donde salieron cristianos para predicar a los griegos también. Profetas y maestros en Antioquía de Siria. Hechos capítulo 13, versículo 1. Sigue más. Está también Manahem, lo miramos arriba, se había creado junto a Herodes, el tetrarca Antipas. Y al final de la lista estaba Saulo, judío entrenado en las escuelas rabínicas. A pesar de que cada uno de ellos tenía distinto trasfondo, funcionaban como uno solo. Dios dio a conocer su voluntad en la iglesia de Antioquía de Siria y dirigió a estos 5 mientras estaban ministrando y ayunando para que separaran a Bernabé y a Saulo para un tremendo ministerio. Y entonces los hermanos les imponen las manos. Eso va a decir el texto. Y entonces, porque el Espíritu Santo había hablado, sepárenme a esta gente, les imponen las manos y comienzan los famosos viajes misioneros, donde entonces el mensaje, hermanos, acá
se expande por medio del satélite. Allá era andar a pie, en barco, y en fin, lo que el apóstol cuenta, que tuvo naufragios, persecuciones, cuánta cosa triste. ¿Sigue más? Miremos acá, hermanos, que cuando comienza el viaje misionero, apenas unos pocos versículos nada más. Ellos pues, con esta misión del Espíritu Santo, bajaron a Seleucia, que era el puerto cercano de Antioquía de Siria, y de allí navegaron hacia Chipre, la isla. Llegados a Salamina, parte de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Pablo, ¿no era que tú vas a predicar a los gentiles? Sí, hermanos, él lo tenía acá. Pero necesitaba buscar gente en el nuevo lugar, entrenarlos, y allí entonces vamos a meternos con los gentiles. Buscaba colaboradores. Bien. Anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Contaban también con la ayuda de Juan Marcos. Atravesaron toda la isla hasta Pafos, que es el otro extremo de Chipre. Y luego entonces, y aquí, hermanos, Hechos capítulo 13 y capítulo 14, los distintos lugares del primer viaje misionero, que es el que vamos a mirar nomás. Una visión global, una visión de toda el Asia. Finalmente, hermanos, cuando el texto nos va a decir, en el otro viaje, Pablo tuvo los 3 primeros viajes, luego un viaje a fuerzas a Roma, y luego, hermanos, fue liberado, 2 años que estuvo preso allá, y comienza un 4º viaje. Este hombre tiene visión mundial, que es la que tenemos que tener nosotros. Y alguien diría, pero pastor, mire, yo lo tengo, yo doy el diezmo, la ofrenda, y ustedes prediquen. No va por ahí, hermanos. Porque así como Antioquía de Siria se sostenía con columnas que eran los dones espirituales de los hermanos. Se cita a Manahem, a Lucio de Cirene, a Simón el Negro, y luego los otros 2. Y la iglesia era sostenida por sus líderes. A mí me agradaría, hermanos, irme. Pastor, ¿qué pasó? Si este servidor recibe una invitación para ir a visitar algún lugar de este país, ya la he recibido. ¿Ustedes me autorizarían a ir? Vi silencio, hermanos. Les cuento, recibí invitación para evangelizar en Indianápolis. ¿Ustedes me autorizarían a ir? No estamos convencidos. No, hermanos, yo voy a estar acá. No acepté ir allá, lógico. Quiero estar acá. Porque quiero, como Pablo, crear los dones espirituales. Que la iglesia crezca, que se mantenga. Pastor, váyase. Haga su obra, traiga después el informe acá. ¿Qué pasó allí? ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Pablo, Bernabé, luego Silas, Timoteo. Y traían el informe, luego a Jerusalén. Hermanos, necesitamos dones espirituales. Y para ello empecemos por la base. ¿Cuál es lo básico? Demos el primer escalón. ¿Cuál es? Grupos pequeños. Lo primero. En los grupos pequeños recibimos instrucción, capacitación. Estudiamos la palabra. Ya mostré el libro que vamos a estudiar, las enseñanzas bíblicas. Vamos creciendo. Y nos fortalecemos. Para que se cumpla un texto necesario que leo a continuación de 1 de Corintios. Para la segunda venida de Cristo, hermanos, el Señor va a venir cuando vea a su iglesia en cierta condición. ¿Cuál? 1 de Corintios, capítulo 1. Versículo 4 en adelante. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. El texto acá, hermanos, nos está diciendo que cuando se espera la venida de Cristo, ¿qué le precede? ¿Qué precede a la venida de Cristo en la iglesia? Leamos el texto. Está en el versículo 7. ¿Qué precede? Ahí lo tenemos en pantalla. A la venida de Jesús. Los dones.
De modo que estáis completos en todo don, esperando la manifestación de la venida. ¿Se ve en el texto? Así es, hermanos. Por lo tanto, si Jesús tiene que bajar del cielo, quiere ver a su iglesia ya desarrollada, con sus habilidades, sus dones, sus capacidades, cada cual en lo suyo. Y hay dones y dones. Oh, hermanos, a través de los grupos pequeños, un don muy simple. Pastor, discúlpeme, yo no sé qué hacer. Yo ni sé leer la Biblia. Discúlpeme, yo me piden y yo me trabo. Sí que puedo escuchar. Y entonces va el líder o la hermana líder. Y entonces ya el dueño de casa, la dueña de casa, muy amablemente para la hora convenida, allí nos reunimos y muy bien. Uno de los dones, hermanos, es el don de ayudar. Esto lo cuenta 1 Corintios capítulo 12. Acomoda las sillas. Trajo un jugo, un líquido, agua. Está atento a los detalles, está ayudando. Y hermana, ¿qué hace falta? ¿Sabe? Me olvidé el himnario. Ok, no se preocupe, yo voy a proveer acá el celular que tengo y tengo los himnarios. ¿Quién no puede ayudar, hermanos? Yo acá tengo una mano con 5 dedos y enfrente, allí en la punta de cada dedo, ¿hay qué cosa? La yema. Y la yema, hermanos, si yo tengo que hacer presión aquí o cualquier lugar, la yema empuja, pero tiene el respaldo ¿de qué? La uña. Si no fuera la uña, hermanos, sería doloroso. La uña está atrás, respaldando, dándole fuerza. Tú aprieta, que yo ando detrás, yo te apoyo. Pero se requiere que la uña, ¿qué más? No junte mugre. Se mantenga limpia. Sí, hermano, así todos nosotros, limpios. Para que podamos hacer presión, mientras el hermano está orando atrás. Concluyo, hermanos, con una experiencia que viví hace unos años atrás. En Argentina me tocaba dar semanas de Apocalipsis y vinieron las visitas, pero particularmente 2 jóvenes de unos 20 años, hermanos, ellos, varones, que vivían como a 50, 60 metros de nuestra iglesia y escucharon todas las presentaciones de Apocalipsis, tras las cuales vino la invitación al bautismo y los jóvenes pasaron al llamado. Y lógicamente los hermanos, todos contentos, especialmente con estos jovencitos. Y yo también. Y ya pusimos la fecha para el bautismo. Cuando estos jóvenes nos dicen, pastor, nos gustó mucho lo que usted presentó y queremos abrazar la fe, pero quisiera que usted venga a nuestra casa, que quede aquí, 60 metros, y hable con nuestra madre. Ella no sabe que venimos acá porque estamos yendo a otra iglesia, una iglesia evangélica. Si usted puede venir, sí, hermano, jovencito, sí, claro que sí. Y acordamos el día y la hora y que ellos a su vez le dirían a su madre. Y le pedí a uno de los hermanos, a Daniel. Yo en ese tiempo no tenía carro. Y Daniel me dice, pastor, yo estoy allí, yo le acompaño. Pero a eso sí le pido una condición, no me pida hablar, yo no sé hablar. No se preocupe, Daniel, yo voy a hablar con la mamá y todo lo demás. Pero él me decía, yo sí sé orar, pastor, ¿eso voy a orar? Sí, hermano, usted apóyeme en la oración nada más. Y efectivamente, hermanos, cuando acordamos allí, la señora amable me hace pasar, tomamos asiento, estaban los jovencitos, la señora apenas queríamos hablar cuando tocan el timbre. Y ella dice, discúlpenme, ha llegado alguien. Y abre la puerta y entra un distinguido caballero, un hombre alto, estábamos sentados. Y entonces ella le dice, pase. Y pasa. Oh, hermana, disculpe, no sabía que tenía visita. No, es que quisiera que ustedes se conozcan. Hoy, ¿quién es el caballero? Mire, pastor, él es el pastor de la iglesia acá de media cuadra, usted sabe. Y a donde mis hijos ahora están yendo y quieren bautizarse. Hermana, ¿qué es esto? ¿Un pastor? ¿De qué iglesia? Iglesia tanto. ¿Qué hace, hermana, acá? Y el hombre cambió, se transformó, hermanos. Yo estaba sentado allí. Jóvenes, ¿qué es esto que está contando vuestra madre? ¿Ustedes saben dónde se metieron? Y el pastor, hermano, sacó algo que fue increíble, hermanos. Todo lo que él traía contra la iglesia adventista. Mire, señor, por favor, déjeme hablar. Ustedes jóvenes no saben quiénes son esta gente de mafia.
Estos gente peligrosa que envenenan, eso sí me acuerdo. Así como se mata al perro, que se le tira carne pero está envuelto allí el vidrio, con la carne molida y el vidrio escondido allí, matan al perro. Así es esta gente. Porque empieza con sus bonitos programas de alimentación vegetariana, de salud, pero luego te mandan el veneno del sábado. Y una cosa tras otra, hermanos. Y en un momento, claro, cuando se dirige a mí uno de los líderes, y seguramente este hombre, como todos sus pastores, hermanos, ya me estaba ofendiendo gratuitamente. Todavía no soy ángel. Y se me estaba subiendo, hermanos, la presión. Pero yo pedí a Dios, Dios, contrólame, que no hable nada. Y miré a Daniel, hermanos. Él estaba con la cabeza baja. ¿Cómo agradecía a Dios las oraciones de mi amigo? Que Dios me contuviera. Y el hombre seguía hablando. Hermanos, 10 minutos, se dio todo un sermón, un comentario, finalmente. Pido la palabra, ¿puedo hablar? ¿Qué va a decir? Mire, Señor, lamento que nos conozcamos en estas circunstancias, pero lo que voy a decir a los jovencitos también es que usted habla así porque no conoce el nuevo pacto. Hombre, ¿qué me está diciendo? 40 años predicando la palabra y que yo no conozco lo que es el nuevo pacto. Y comienza otra vez Y le dije yo, después que él terminó, lo voy a probar. ¿Y qué va a decir? Abrimos todos Jeremías capítulo 31. Y otra vez se interrumpe. ¿Vio? Están en el viejo pacto, están en las sombras ustedes. Están confundidos, siempre recurren al Antiguo Testamento. Entonces dije, está bien. No leemos Jeremías 31, leemos Hebreos 8. Y el hombre abrió la Biblia, leyó. Hermano, nunca vi un cambio tan contundente porque desde ahí hasta el final no habló más. Quedó afectado. Y yo fui leyendo, hermanos. Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Aunque yo fui un marido para con ellos y ellos fueron infieles. Pero este es el nuevo pacto. Pondré mi ley en su mente, en su corazón. Y hermano, yo fui enfático, ustedes saben. Así, y hermano, el hombre quedaba leyendo el texto y 7 fue el golpe de izquierda y va al de derecha también. Hebreos 10, ahí aparece el texto otra vez. Y lo leímos. Y hermano, el hombre quedó callado. No imaginaba que de paso, hermanos, hay un video en YouTube, está en inglés, subtitulado también, acerca del debate del día de reposo, de 2 pastores, y este pastor usa el mismo argumento, que hace poquito miré el video, cortito, es pocos minutos, como un pastor cristiano dice así, no tiene evidencia, no tiene respuesta ante el argumento del día de reposo, del sábado, porque este pastor sacó el mismo argumento de Hebreos 8, y el otro pastor quedó confundido, me repite la pregunta, y la gente comenzó a reírse, eso se ve en el video. No es el ánimo, hermano, de humillar a nadie. No, yo no persigo eso. Suficiente con que el hombre haya hablado lo que habló. Cité el texto nada más. Bien, se terminó la conversación y entonces el hombre dijo, está bien, no quiero discutir más, me voy. Los jovencitos, pues ellos decidieron con la discusión bautizarse. Yo tuve el gozo, hermanos, de ver a estos 2 jóvenes, abrazar la fe. En esas semanas viene el cambio de distrito. Y entonces allí pues me destinan a otro distrito. Viene el nuevo pastor a esta iglesia. Y anualmente nos reunimos pastores y ancianos en una reunión de todos los líderes de Buenos Aires. Y cuando voy yo con mis nuevos ancianos, los viejos ancianos me ubican. Pastor, oh hermano, ¿cómo anda? Aquí, saluda aquí y de allá. Y uno de ellos me dice, pastor, ¿se acuerda de la familia López? A ver, ¿se acuerda de los jovencitos? Sí, ¿cómo están? Oh, pastor, si usted supiera. A ver, cuénteme, hermano. La mamá se bautizó. Y el pastor envió una carta pidiendo disculpas. Él dice, lamento cómo me expresé, yo no imaginé, perdí el control. Díganle a ese pastor que no es mi forma de ser. Entonces yo le dije al anciano, no, hermano, no se preocupe. Son gajes del oficio, yo lo entiendo, estamos en el combate, pero me alegra mucho la noticia de que la mamá se suma al bautismo de sus 2 hijos. Porque, hermanos, la palabra de Dios abiertamente se explica, se expresa. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero yo doy la victoria, hermano, primeramente al Señor y a alguien más. ¿A quién? A Daniel, hermanos. Porque si se me sale el indio, discúlpenme, y se me sube la mostaza, se perdió todo. Gracias a Dios por este hermano, por el don que Dios le dio de la oración. Por él. Así lo dice Pablo. Y último texto. Efesios capítulo 6, versículos 18 y 19. Leamos, hermanos. Último texto.
Por eso, vengamos, hermanos, a las reuniones. Oren por sus líderes, oren por la causa, oren por el satélite, oren por vuestro pastor, por los ancianos. Oremos por los que estamos aquí, que crezcamos todos por la oración. Dios entonces contesta y manda su gracia. Hebreos 6, 18 y 19. Leemos, ahí lo tenemos en pantalla. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y 19. Y oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con intrepidez, el misterio del Evangelio. Eso dice Pablo a los Efesios. Oren ustedes, pero oren por mí también, para que yo pueda seguir predicando. Apoyaremos, hermanos, el plan de la iglesia y de los grupos pequeños. Vamos a cantar a continuación, vamos a cerrar nuestro culto y un momento más iremos a comer la rica comida que se nos prepara. Pero va a quedar abierta, hermanos, la pantalla con el listado de los 8 grupos. Nadie se vaya sin anotarse en algún grupo. Ponga solamente su nombre y el número del grupo, que de su elección. Yo que quiero el grupo número tanto, fulano, queda cerca de mi casa. Entonces, así usted concurre a la reunión. Los líderes tendrán los materiales y ellos van a ir una vez por semana para estudiar la palabra de Dios. Y así crezcamos como iglesia que se expande. Ahí está la imagen, la miramos ahí. Todos elijamos un grupo al menos, uno solo. Y ahí apoyemos en el día que está señalado y la hora también. Que Dios nos bendiga y que nos guarde. Amén.